Pues sí, el próximo 8 de junio se estrena aquí en Francia Madres de los Dioses, película del realizador argentino Pablo Agüero, en la que vuelve a Patagonia, al pueblo de El Bolsón, donde creció, para mostrarnos cuatro personajes femeninos cuya espiritualidad les lleva a superar lo difícil que es vivir en el rudo clima patagónico. Película que además cuenta con la colaboración especial de una gran actriz, Geraldine Chaplin. En el principio, creó la mujer los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el espíritu de la mujer se movía sobre la faz de las aguas. Y la mujer dijo: sea la luz. Y dio a luz. Dio a luz a todo ser viviente que se mueve y que las aguas produjeron según su género. Y a toda ave alada según su especie. Y vio la mujer que era bueno. Hizo la mujer animales de la tierra según su género. Y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio la mujer que era bueno. Entonces, la mujer dijo: haré dioses a mi imagen, conforme a mi semejanza. Y los creó. Y para hablarnos precisamente de Madres de los Dioses y de su trayectoria en el mundo del cine, Pablo Agüero ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada que creciste en Patagonia, en el Bolsón precisamente, un pueblo muy especial en el que se han instalado mucha gente en busca de espiritualidad, del retorno a la naturaleza. Imagino, Pablo, que crecer en esos fríos parajes del sur marca definitivamente a un hombre, ¿no? Sí, seguro. Es un lugar no solo muy precario y muy frío y muy aislado. Al mismo tiempo es un pueblo muy cosmopolita, es un lugar inclasificable, es un poco posmoderno en cierto sentido. Un valle perdido en medio de la Patagonia, pero habitado por gente venida de todas partes del mundo. ¿Cuándo empiezan a instalarse esa gente allí? Los primeros habitantes son alemanes en el siglo XIX, finales del siglo XIX, que realmente se instalan en ese valle. Y luego son otras mezclas, toda gente huyendo de algo, de la miseria, de las guerras, de las capitales, de los mapuches que llegaban desde Chile. En esa época no se sabía si el territorio pertenecía a Chile o Argentina, era como no más land entre los dos países. Luego van llegando otras generaciones, cowboys, venidos de Estados Unidos, estaba Butch Cassidy, pasó por ahí. Luego cuando ha habido mucha inmigración judía, los gauchos judíos, luego porque había alemanes también llegaron los nazis, están todos escondidos. Luego llegaron los hippies en los años 70, también buscando un lugar donde esconderse. Y es un lugar así muy aislado, muy frío, pero al mismo tiempo paradisíaco, ¿no? Con grandes bosques, lagos, ríos. Es una especie de refugio. Cuéntanos, Pablo Agüero, ¿cómo fue la infancia del pequeño Pablo allí, en esos parajes tan fríos? Yo llegué a la edad de 6 años y fue muy duro en realidad. Pienso que Argentina, como la mayoría de los países donde hay mucha desigualdad económica, se vive una especie de guerra civil permanente cuando se está en contacto con las otras clases sociales, cuando se vive aislado, cuando se vive protegido o solo en una clase social, ¿no? Pero cuando se afronta el shock de civilizaciones, uno está en una especie de guerra civil artesanal, es como una intifada permanente, ¿no? La de las villas miserias que hay alrededor, no solo de las grandes ciudades, pero incluso de los pueblos bucólicos de la Patagonia también tienen su villa miseria alrededor. Entonces ese shock fue no solo climático y geográfico, sino también cultural o humano, descubrir un clima social muy duro. Y al mismo tiempo
un lugar que permite los sueños, un lugar que parece salir de un sueño. Entonces, aunque ese sueño sea por momentos pesadilla, sigue siendo fascinante, sigue siendo un provocador de imaginario y generador de historias. Pablo Agüero, con solo 15 años vas a rodar Más allá de las puertas, corto, que ganó el primer premio de la Bienal Patagónica de Arte. ¿Qué fue lo que hizo que te pusieras detrás de una cámara siendo niño casi? Yo fue particular porque empecé a hacer cine sin conocer el cine. Yo crecí en este pueblo en el que no había cine. Había uno que lo cerraron en aquellos años en que yo tenía 6 años más o menos para construir un supermercado, como sucedió mucho en esa época. No tenía televisión tampoco porque vivíamos en una cabaña sin luz eléctrica, sin agua corriente. O sea que nos iluminábamos con luz de vela. De ahí me debe haber quedado este gusto por el claroscuro y por iluminar realmente las escenas con velas. Como hay gente que me dice, es una referencia a Kubrick. No, Kubrick yo no conocía, yo iluminaba con velas mi vida, o con lámparas de querosén. Mis primeras influencias son sensoriales, son de ese contacto con la naturaleza. Y como un modo yo diría, de supervivencia emotiva o moral, desde muy pequeño aprendí a escribir a los 5 años y ya a esa edad dibujaba mucho y empezaba a contarme mis propias historias. Pienso que era una manera de constituirme mi propio universo íntimo para protegerme del caos exterior. O sea que siempre, desde que tengo recuerdo, he estado absorbiendo mi realidad y transformándola en historias. ¿Sufriste de la soledad quizás en aquellos años? De Sí, niño, adolescente. sí, sufrí y disfruté al mismo tiempo. La soledad es el semillero de la imaginación también. En ese momento, hasta ahí, bueno, me expresaba con lápiz, con tinta china. En la adolescencia, hacia los 12 años, empecé a fotocopiar mis historietas y las vendía en la calle. Y así fue que a los 15 años hubo un taller audiovisual en mi escuela secundaria, que lo daban un profesor de música, de educación física. Se habían juntado y daban ese taller. Y nos proponían filmar un cortometraje. Y a mí me tocó dirigirlo dentro del grupo. Esa fue mi primera experiencia con el cine, que fue en esa época una especie de transposición de lo que yo hacía en historietas. Yo dibujaba y decía, quiero ver esto. Y fui descubriendo lo que es ponerlo en tiempo, transponer el imaginario. Eso es la singularidad del cine, sobre todo, ¿no? Que tiene una musicalidad que no hay en el dibujo. Tus cortos, Pablo, Lejos del Sol y Primera Nieve te dan a conocer en el mundo entero, sobre todo Primera Nieve, que va a obtener el premio del jurado del Festival de Cannes en 2006, hace ya 10 años. Sí. ¿Qué crees que gustó de tu película al jurado del Festival de Cannes? Fue muy sorprendente para mí porque fue una película muy, muy radical, que de hecho, aún habiendo ganado un premio que es de los más importantes que se pueden tener en el mundo, ningún canal de televisión ha querido pasarla. Hubo algo, era muy, muy visceral como trabajo, o sea que me sorprendió mucho. Muy visceral y hecho con era una rusticidad buscada, voluntaria, no era una rusticidad accidental, pero me sorprendió también que eso fuera percibido. En el jurado hubo gente como Tim Burton, pero también como Andrei Konchalovsky, que es menos famoso en el mundo capitalista actual, pero que era el guionista de Tarkovsky, que es un gran director ruso. Y pienso que él era el presidente del jurado. Tal vez hubo una sensibilidad. Hay algo de ruso en la vida del Bolsón también, en ese contacto con lo más esencial de la naturaleza humana y de la naturaleza que rodea al ser humano también. Hubo algo que iba a lo esencial. Supongo que hubo cierta conmoción por ese lado. Y habiendo producido yo mismo ese cortometraje, lo escribí, obtuve el financiamiento, mantuve toda la producción, pude hacer una búsqueda estética completamente intransigente, ir exactamente hacia lo que yo quería. Es algo que me pasa con Madres de los Dioses, con este documental, que está hecho casi sin dinero, es algo mucho más artesanal todavía incluso que el cortometraje, pero que tiene esa libertad íntima. Esta vez yo hice la fotografía, esta vez pude volver al Bolsón, estar en contacto, esperar la hora exacta en la que voy a tener la luz exacta en el borde de la persona que va a hablar, buscar, aún siendo documental, esos momentos mágicos, esculpir con la luz, esculpir en el tiempo. A veces esas condiciones de producción más artesanales ayudan a ir hacia una precisión estética, paradójicamente.
Pablo Agüero, tu primer largometraje, Salamandra, es presentado en Cannes en la Quincena de Realizadores. ¿Hay algo de autobiográfico en esa historia de una madre que llega al Bolsón con su hijo, después de salir de la cárcel, por cierto? Sí, en esa época yo pensaba que en esa época pensaba que había demasiados largometrajes, demasiados libros, y que ahora me doy cuenta mucho más, todavía es flagrante, y no sabía cómo responder a eso, cuál era mi lugar, si valía la pena que yo haga una película, cómo hacer una película como si fuera la última. La respuesta que se me ocurrió en aquella época era de retratar un universo y contar una historia que solo yo pudiese apropiarme, que nadie pudiese abordar tan interiormente como yo. Fue una respuesta, no sé si a mejor o no, una posible. Fue decirme, bueno, esta es la película que podría hacer y luego morirme y hubiese dejado algo que solo yo puedo dar. Ese fue el camino que elegí y aún así hice un gran trabajo de investigación. Yo le llamaba, los cuadernos los titulaba arqueología íntima. Era como ir a buscar los tesoros de mi infancia olvidada. Llegué a encontrar, bueno, la clave fue un libro que encontré, un libro de supervivencia, un manual de supervivencia incendiado, que había sobrevivido a un incendio. Y era el manual que yo leía, esas cosas que le gusta leer a los niños, pero yo lo leía para sobrevivir en situaciones muy duras, leía literalmente un manual de supervivencia. Y mi casa se había prendido fuego, más exactamente el cajón en el que yo leía, donde tenía un cajón de verduras que me servía de biblioteca. Me olvidé la vela prendida, se prendió fuego y logramos apagar el incendio y el libro de supervivencia sobrevivió. Ese era el vestigio de mi arqueología íntima que desencadenó toda la película. Con tu película Evita, cambias de tercio completamente, vas a ganar un premio al mejor guión y se va a adaptar a la radio y por el gran actor francés Denis Lavant, del que estábamos hablando hace unos momentos. Jean Moreau además la leyó ante el público y nosotros ahora estamos filmando la radio. Se han acabado ya las fronteras entre los géneros. Casi, ¿no? Se acaban las fronteras entre documental y ficción, entre cine y radio. Eso es interesante. Me parece interesante ese cruce en el que ya todo se ha vuelto indefinible. Por otro lado, yo busco cierta rusticidad, cierta pureza. Me pienso en una discusión que se dice que tenían Miguel Ángel y Da Vinci, donde Da Vinci decía que la escultura era un arte menor porque la tercera dimensión existe y la pintura tiene que crear la ilusión de la tercera dimensión y eso lo convierte en un arte superior. A veces pienso en eso y pienso que el cine puede mostrarlo todo, tiene sonido, tiene imagen, puede captar pedazos de la vida real, tiene en cierto sentido demasiados medios, lo cual lo vuelve menos artístico o como decía Saramago, mata la imaginación. Saramago, que nunca había querido dar un libro a adaptar y cuando finalmente se dio y lo dio, fue para una película que mata la imaginación, que le hicieron también, pobre. Pero pienso mucho en eso. Entonces busco también, más allá de la fusión de todos los medios, que me parece interesante, busco cierta pureza, cierta radicalidad, cierta cosa medio bruta, como diciéndome que el flamenco puro es más potente que el flamenco fusión. Hay algo que hay que volver a encontrar, algo que no sea siempre fusión, sino que venga un poco más de las entrañas. Intento encontrar algo de eso. Pablo, volviendo a Madres de los Dioses, que se estrena, recordemos, aquí en Francia el próximo 8 de junio, ¿conocías ya a esas 4 mujeres que tú nos presentas? No. Todo empezó por una casualidad muy graciosa. En el hospital de mi pueblo no tienen dinero para comprar papel para hacer las recetas médicas. La situación presupuestaria argentina ha llegado a ese punto. Entonces reciclan las fotocopias que salen mal en la librería de al lado. Reciclando esas fotocopias sucede otra cosa que solo puede suceder en Argentina, que caen sobre una fotocopia del servicio de inteligencia de la gendarmería. Se supone que era secreta, claro. Top secret, pero caen. Entonces, del otro lado de una receta encuentro una lista elaborada por la gendarmería, por los espías de la gendarmería, repertoriando más de 60 cultos y religiones diferentes, solo en ese valle de la Patagonia. Y dije, wow. Siempre había sabido que había una concentración mística, pero a ese punto me pareció una revelación. Entonces empecé a investigar, también una arqueología íntima, investigar lo que se supone que ya conozco y darme cuenta que no lo conozco tanto. Y lo primero que me di cuenta es que hacer un retrato de todo eso iba a ser una película periodística, no solo
solo un reportaje diciendo miren todas las religiones que hay. Entonces poco a poco fui concentrándome en pocos personajes y en pocas historias para poder profundizarlas más. Haciendo eso, descubrí que si había tantas corrientes místicas es porque casi cada uno era su propio jefe espiritual. No había corrientes, porque si no todos estarían en una o dos religiones. Cada uno estaba recreando la religión a su manera. Y otra cosa de lo que me di cuenta es que la mayoría de las personas que estaban en corrientes místicas así eran mujeres. Mujeres solas con hijos perdidas en la Patagonia, abandonadas por un hombre que se murió o se fue y se murió, como una de ellas. Y se encuentran solas criando a sus hijos. Una tiene un bebé recién nacido, que vemos en la película, otra tuvo 9 hijos. Hay todos casos diferentes, pero ese punto común. Una mujer sola, con hijos, se encuentra abandonada en medio de la Patagonia y de pronto ve una luz, en el sentido, algo la ilumina y encuentra un camino, y es un camino espiritual. Son víctimas de los hombres, casi todas. Sí, yo hasta hace un par de años, cuando era muy, muy feminista, hubiese respondido sí. Ahora he vuelto a otras épocas en que pienso que somos bastante relativos los hombres y las mujeres. Sigo siendo un poco feminista, pero ya no juzgo de una manera tan definida de quién fue la culpa al origen. Pienso que nuestras relaciones son complejas, son relaciones de poder. El lugar de poder de la mujer han sido sus hijos. El hombre usó su lugar de poder y abandonó a la mujer y la dejó en pésimas condiciones. El lugar de poder del hombre ha sido su libertad. Y eso históricamente, el hombre puede inseminar e irse. La mujer tiene tendencia a capturar eso del hombre y decir, bueno, mis hijos van a ser mi base. En este caso, sí, les toca, al menos desde una visión exterior, sin conocer su historia personal e íntima. Por eso doy matices al juicio, ¿no? Estas mujeres se encuentran abandonadas por hombres inestables que no son capaces de asumir su paternidad por una razón u otra, y se tienen que fundar un mundo nuevo ellas, donde la familia van a ser solo ellas, donde Dios van a ser solo ellas, donde el Estado también, ¿no? El Estado, el hombre, Dios, todo eso ha desaparecido, no hay nada, está la naturaleza y ellas. Por eso construyen casas con sus manos, construyen sus templos, reinventan sus plegarias. Antes hacías un paralelismo de tus películas con la sociedad rusa. También en la sociedad rusa los hombres, gracias al vodka, dejan a muchas familias. Sí. Hay algo muy parecido, ¿no? Sí, pienso que es algo mundial, pero sobre todo cuando hay una ausencia de las instituciones o unas condiciones de vida muy duras. Y hay una especie de posmodernidad, insisto, en Argentina en particular y en la Patagonia. Parece un mundo perdido, pero al mismo tiempo no tiene nada de arcaico, porque no hay tradiciones, es posmoderno, es decir, no existe nada y todo se está reinventando. Eso puede ser trágico, pero al mismo tiempo es maravilloso, es sorprendente. Hoy justo hace un rato terminaron un libro de Zola y la última frase dice, se está incendiando una casa y un personaje dice, es hermoso, si no fuera triste sería hermoso. Nerón ya dijo eso de Roma hace unos Si no siglos. fuera triste sería hermoso. Capaz que es una cita, ¿no? Algo así. El prólogo y el epílogo de la película se lo has confiado a Geraldine Chaplin, aquí en español. ¿Cómo reaccionó cuando se lo propusiste? Primero me dijo, mándame el guión, pero contacta a mi agente. Bueno, yo le envié el guión. Es un documental, pero tenía yo un guión armado. Y luego de pronto me llamó por teléfono. Me dijo, wow, sí, quiero hacerlo, directamente. Me parece que le sorprendió mucho la propuesta de encarnar a Dios. Tal vez nadie le había puesto, nunca hasta ahora le habían propuesto actuar Dios. Ella es hija precisamente de un dios de la pantalla. Del dios del cine. Charles Chaplin, el dios del claro. cine, Charles. Sí, es la hija de Dios del cine y ella es Dios en mi película. Así mismo, ¿no? ¿Rodasteis ahí en Patagonia? ¿Vino hasta el sur de Argentina? No, en realidad hice trampa. No se La nota. encerré en un sótano en París y la iluminé con una vela, una sola vela, y filmada. Toda la película está filmada con una cámara de fotos, pero a la que le puse ópticas más antiguas y conservando esa rusticidad. Y como los personajes en medio de la Patagonia estaban en la oscuridad absoluta, está ahí en un lugar en medio de la Patagonia donde no tenemos el resplandor de las ciudades, hay un negro total y están iluminadas por un fuego al medio y unas velas de refuerzo que puse. La iluminación es exactamente la misma, o sea que está como sentada al lado, teletransportada como un dios
junto a las otras diosas. Como Kubrick. En fin, pues ya lo saben, Madres de los Dioses, película del realizador argentino Pablo Agüero, se estrena aquí en Francia el próximo 8 de junio. Sí. Muchísimas Y gracias. es un milagro hoy en día estrenar un documental de autor y radical y venidos del fondo de la Patagonia, estrenarlo en París. Así que si quieren verlo, es ahí, esa semana, la semana del 6 de junio, hay que precipitarse a las salas. Felicidades, sobre todo, Pablo. Gracias. Y sobre todo, gracias por haber estado aquí con nosotros. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Gracias de nuevo, Pablo, y permíteme agradecer también su trabajo a Jonathan Brady, quien está detrás del vidrio y que se ha encargado de la realización sonora y visual de esta emisión. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vos.